Soy Luis Herrera, analista en Banco Vic España. Un gusto, como siempre. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal, José? Muy buenas. Bueno, decía yo, no sé si hay crisis, no hay crisis, ¿qué hay? El Banco Central Europeo dice que cuidadito con los fondos que tienen la inversión en el inmobiliario, que esto puede acabar en riesgo sistémico. Y ahora estamos viendo también artículos desde el New York Times, no sé si el Wall Street Journal lleva uno parecido, en fin, hablando de que ahora el shadow banking, esa famosa banca en la sombra, podría traer también problemas al sistema financiero y a la propia banca. Es decir, que podríamos ver cómo la banca no ha terminado de solventar y de pasar sus problemas. No sé, usted que también ha vigilado esto, que hemos hablado, que hemos visto todo lo que venía pasando en estas últimas 2 o 3 semanas ya con el sistema bancario, ¿en qué situación cree que estamos ahora? Pues bueno, esto de la banca con respecto al inmobiliario no es nuevo, ¿no? Nos suena a algo de hace pues poco más de una década, pero entendemos que los controles que se han ido estableciendo desde entonces, al igual que con lo que se ha venido a llamar la crisis bancaria, que en realidad por el momento pues no ha sido más que un conato de crisis de hace unas semanas, pues hace que la situación sea distinta, ¿no? Hay pues, como decimos, muchos más controles, muchas más medidas pues para evitar que todos esos activos dentro de los bancos o toda esa situación crediticia pues pueda acabar redundando en problemas. Si al final lo que hay que plantearse es toda la masa de deuda que hay, toda la masa de deuda que hay en el sistema, en el mundo y bueno, pues que es lo que de alguna manera con lo que habrá que lidiar, ¿no? Bueno, pues más de una vez incluso se ha llegado a plantear medidas bastante extremas pues como un gran reset de deuda, ¿no? Que por el momento pues está muy, muy lejano. Pero esa es la clave, José. Si realmente el tema inmobiliario va a ser la siguiente chispa, pues que acabe prendiendo en el sistema, pues todavía no lo sabemos. Yo creo que es pronto todavía para saberlo y en todo caso, pues una vez más, habrá que ver en Estados Unidos, porque los precios de la vivienda han subido bastante más que en Europa en los últimos años y bueno, pues también el sistema inmobiliario es diferente, ¿no? En cuanto a legislación, pues habrá que ver si eso ocurre, si se produce pues focalizado, ¿no? Y a diferentes niveles, como ha ocurrido con el tema bancario. Efectivamente, vamos a verlo y hasta qué punto si tiene o no tiene implicaciones. Lo único por diferenciar, claro, ahora el BCE no mira directamente al balance de los bancos, que efectivamente están con mejores coberturas y mayores provisiones en lo que a la capitalización por inmobiliario se refiere. Es decir, ahora te prestan para una casa y el banco está obligado a provisionar un montante bastante mayor de ese préstamo del que antes, que directamente se iban pues las segaban verdes y se iban al mercado con todo el dinero del préstamo a colocarlo por paquetes. Pero más allá de esto, la advertencia va sobre los propios fondos de inversión. ¿Hasta qué punto estos movimientos de dinero, y le pregunto también, por ejemplo, con los especuladores y esto de la OPEC, ¿no? Esto de la OPEP que se viene hablando en toda la jornada de hoy, ¿hasta qué punto Sí. estos movimientos grandes de dinero, tanto en los cortos como en grandes jugadores, grandes tenedores de dinero en los fondos, pueden acabar socavando el sistema y generando ese tipo de crisis, reventando en modo de burbujas? A ver, el petróleo de por sí siempre ha sido un activo muy especulativo. El hecho de que puntualmente intentemos dar pues respuesta o justificación a los movimientos es algo muy complicado, muy complicado. De hecho, mira, en el gráfico que presentamos se ve como además es un activo muy, muy técnico, porque esto es el West Texas y muy técnico en el sentido de que ya, pues cuando estaba en toda esta parte superior, de los 82 dólares hace unas semanas, pues muchos analistas o una parte importante del mercado pues veía el petróleo a lo largo del año, incluso durante pues el próximo año, pues en niveles por encima de los 100 dólares, ¿no? ¿Y qué hizo el petróleo? Pues irse precisamente 20 dólares por abajo. Hemos llegado a ver un mínimo de 64, pero es que esto ya es una zona muy, muy, muy importante de soporte. Su media de 200 sesiones, esta directriz bajista que al final ha funcionado como muelle, ¿no? Como soporte para los precios y ahora se ha ido de nuevo a la otra banda, alrededor de los 80-82 dólares, con un hueco alcista, es verdad, que propiciado por la noticia pues de ese recorte de la OPEP, pero nada nuevo, realmente quizás ha sido un poco más sorpresivo porque no estaba un poco en el guión, pero nada nuevo. Son recursos con los que cuenta la OPEP Plus y bueno, y el petróleo está por debajo de como estaba hace un año y la excusa para la inflación era el petróleo, era el gas y ahora el petróleo y el gas pues están en niveles inferiores. Sí, bueno,
Ahora la excusa para la inflación se llama alimentos y ojo porque pues no es mala excusa. Hay subidas de un 23, 26% en algunos países. Alemania está viviendo una inflación donde los alimentos tienen una subida de un 26% y ya ríete tú de la de España, la subyacente, claro. Pero Claro, sí, sí, dime, dígame. dime. No, y al final muchas veces también es la forma en que se mide, ¿no? Esa inflación. Yo creo que es Vox Populi en la calle, pues comentar que realmente la inflación probablemente es superior, es decir, la subida de precios en según qué productos, pues es incluso bastante superior a lo que nos dicen oficialmente, ¿no? A cómo se mide. Y también pues esa tentación por parte de, pues quizás de las compañías o del empresariado en revertir en los precios con la excusa de la inflación, pues una subida que quizás no esté tan justificada, ¿no? Eso es algo que tiene gran parte también de responsabilidad o de pues, importancia, ¿no? Dentro de esas subidas de precios. Muy importante. Dentro de, por cierto, la subida de precios está el hecho de que los bancos centrales no terminan de bajar la inflación. Bueno, quizá más la Fed, sobre todo a tenor del último dato, que el Banco Central Europeo. Sé que son dos preguntas diferentes porque estamos viviendo dos momentos diferentes, Europa y Estados Unidos, pero ahí está Estados Unidos con una bajada importante de inflación y hoy con un dato de manufacturas, con un ISM que se va a su menor nivel en los últimos 5 meses, contracción, 5 meses en contracción, menor nivel en los últimos 5 meses. Claramente la economía estadounidense está empezando a sufrir ese golpe. Sin embargo, en Europa, si bien al ciudadano sí que parece afectarle el golpe, y aquí quizá la tarea del Banco Central Europeo es mucho más compleja, al ciudadano parece afectarle el golpe, pero hay un punto de inflación en los precios, que hay quien asegura que son beneficios empresariales, en fin, hay teorías al respecto, pero la realidad es que los precios no terminan de bajar, el coste de la vida sube para el ciudadano, sube también el coste de la hipoteca, etcétera, 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 que tiene la vinculación directa con los tipos de interés, y sí se está impactando hacia abajo al ciudadano sin solucionarle en realidad el problema económico de los tipos. Pero bueno, al final sí, es que se está lo que se viene a llamar la latinización, ¿no? De la economía, la desaparición de esa franja media, pues al final las clases inferiores cada vez más empobrecidas y es siempre esa franja de población la que acaba sufriendo las consecuencias de las crisis. Todo el que tiene capital financiero, pues es el que acaba en situaciones así accediendo a precios generalmente en cuanto a pues activos inmobiliarios, ¿no? Cuando pues todo esto revierte en bajadas inmobiliarias o cuando revierte en caídas en los activos financieros, pues a precios más ventajosos, ¿no? Para hacer cartera. Bueno, nada nuevo. Con respecto al dato de hoy, la reacción del mercado, pues bueno, es verdad que inicialmente ha habido ciertas caídas. Actualmente los niveles en los que está cotizando el mercado americano, la bolsa, pues son bueno, prácticamente niveles de cierre, ¿no? Del pasado viernes. Y por un lado, pues sí, un dato ISM que lo que muestra es una continuidad en la contracción, que lo que muestra es pues la posibilidad de que estemos entrando en una recesión de mayor o menor calado, que eso daría también para otra disyuntiva, ¿no? O para otro debate, si realmente una recesión técnica debería considerarse pues algo preocupante, ¿no? O más allá de que haya 2 trimestres de crecimiento negativos y luego hay un tercer trimestre en el que se enjugan todas esas caídas, al final queda en nada, ¿no? O es algo más, o es un proceso ya más recesivo y más pues digamos, continuado en el tiempo, ¿no? Que es lo que por el momento el mercado pues no está contemplando. Eso le Si iba a no, no decir, veríamos una bolsa así. es que da la sensación de que justo pasa eso, que no termina de caer la economía en los grandes datos, pero el ciudadano sí está sufriendo. Claro, pero bueno, esa disociación que siempre existe, ¿no? Entre es decir, el mundo financiero y la economía real. Y dentro de la economía real, los números macro y luego pues esa microeconomía del día a día, ¿no? Del ciudadano. Siempre ha existido esa disociación y en esta ocasión pues no va a ser distinto, José. Pues vamos a ver, pero la última vez que se dio esta disociación fue cuando bajaron los tipos intentando solucionarle la vida a todo el mundo, pero claro, es verdad que las empresas también necesitaban esa liquidez de esos tipos bajos y esa compra de bonos masiva y eso no dependía del ciudadano. Pero bueno, vamos a ver cómo nos llueve. No echemos de menos las bajadas de tipos, porque las bajadas de tipos lo que supondrían es que estamos en una situación económica muy mala. Y entonces, es decir, una situación en la que haya tipos contenidos no necesariamente es malo para los mercados.
En eso estamos y eso estamos viendo, es verdad, sin llegar a una esta inflación tampoco y sin que lleguemos a ese tipo de sustos que efectivamente, como comenta José Luis, podrían ser malos. José Luis Herrera, Banco Vic España. Gracias, un gusto. Un placer, muchas gracias a vosotros. Nosotros seguimos cerrando el mercado.